Hola chicos, bienvenidos a esta clase nuevamente de Informática 2 por la clase de la semana número 9 de que vamos a estar viendo de Excel es del programa de Microsoft Office. Vamos a estar viendo un poquito de Excel y vamos a estar viendo, ahí la semana pasada vimos lo que era suma, resta, multiplicación y división. Hoy vamos a ver las maneras de realizar un promedio, así como también existe el promedio o las funciones de promedio. También podemos hacerlo de manera manual, la podemos hacer de distintas maneras, lo manual, pero también existe que sus calificaciones o lo que tú llamas promedio en tu calificación no es en realidad un promedio. Vamos a ver por qué. Porque un promedio es darle el mismo valor a todo, aunque uno tenga más valor que otro. En dado caso, por ejemplo, tu asistencia, tú tienes un 10. En tu examen vamos a decir que tú tienes un 6. En tu plataforma vuelves a tener 10. Entonces, ¿cuánto te suma ahí? Son 26 puntos. Lo divides entre 3 y te da el promedio, que es darle un mismo valor o un cuánto debería valer todo lo mismo para que al multiplicarlo por 3 te dé el valor, ¿sí? De 26. Eso es un promedio. Sin embargo, tu calificación está valorada en que no todo vale lo mismo. Tu asistencia no vale lo mismo que contestar plataforma. Tu examen no vale lo mismo que contestar plataforma. Hay que recordar que tu asistencia cada vez que faltas disminuye 0.5 puntos de tu calificación final. Es decir, que tú asistas no tiene como tal un valor de 10, sino que por cada falta que tú tengas, injustificada, hay que recordar, se te disminuye un valor. También hay que recordar que tu trabajo en clase, tu participación, tiene también un valor que es el 50% de tu trabajo de plataforma. Es decir, si tú vas a clase pero no haces nada, no contribuyes a la clase, tienes un cero, pero llegas a tu casa, haces plataforma y tienes 10, en realidad no tienes 10 en plataforma porque se hace ahora sí el promedio. Tienes cero, tienes 10, se suman, tienes 10. ¿Entre cuánto lo divides? Entre 2. Entonces en realidad tu plataforma vale 5. Si nos vamos entendiendo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver cuál es el promedio que deberías de tener teniendo en cuenta que todo vale lo mismo o tu calificación real. Vamos a hacer los mismos datos que la semana pasada. Nombre, asistencia, perdón, faltas. Vamos a poner faltas. Asistencia, perdón, no, asistencia no. Vamos a poner participación. Si les sucede esto chicos, no se traumen de que, me voy a ir hasta la F porque la D se sobrepasa en la E. No, miren, solamente tenemos que estar aquí, darle doble clic entre la columna D y la columna E, le damos doble clic y me realiza lo que es la alargación de la columna que necesito. Entonces, es lo único que hay que hacer porque me ha tocado en muchos casos de que se van de la D, se sobrepasan la E y se van hasta la F porque es que ya no se va a leer. No pasa nada, chicos. O sea, es otra columna, no va a suceder nada. Inclusive si aunque no sé, aunque estuviese así, que la participación se va hasta la E, si tú empiezas a escribir aquí, no se elimina participación, ¿sí? O sea, solamente se sobrepone, no se lee todo completo participación, entonces solamente hay que escribir, ¿sí? Entonces, participación, plataforma, nuevamente, doble clic, plataforma, luego tenemos este examen. ¿Y qué más se utiliza? Sería todo. Vamos a poner calificación.
Vamos a ponerle, vamos a ser 3 personas porque vamos a ver cuántas maneras tenemos. Bueno, vamos a ser 4. Fulanito, Margarito, Fulanita y Margarita. Fulanito tiene una falta de participación, solamente cumplió 4, no alcanzó el 10, tuvo baja participación. Plataforma tuvo un 8, en examen le fue genial, tuvo 10. ¿Cuál sería la calificación o cómo sería lo que tendríamos que hacer? Vamos a hacerlo primero como una función. Hay que recordar que cada vez que vayamos a realizar una operación o una función hay que comenzar con ¿qué símbolo? El del igual, muy bien. Entonces vamos a comenzar con el del igual y escribimos promedio. Abrimos un paréntesis y seleccionamos las 3 columnas que necesito. ¿Por qué no coloco la de faltas? Porque la de faltas hay que recordar que por cada falta se te disminuye el 0.5 puntos. Es decir, las faltas no se tendrían en cuenta en este caso para tu calificación final. ¿Por qué? Vamos a ver. Este es el promedio real. 7.3 pasas. Pero si yo te coloco un promedio tomándote en cuenta ese 1 por esas faltas, vamos a ver cuánto sacas. 5.75, no pasas. Entonces, ¿qué te conviene a ti? El 7.33, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las faltas no se toman en cuenta en estos promedios hasta que veamos cuál va a ser tu calificación real original. ¿Sí? Entonces, esa es la manera. Vamos a copiar los datos. Vamos a hacerlo de manera ahora manual. ¿A qué me refiero con manual? Yo sobreponiendo los datos. Hay que recordar que yo puedo poner de manera manual los datos alimentándolos, es decir, 4 más 8 más 10, o solamente colocar las celdas. Ya no te necesito volver a repetir eso que ya aprendiste la semana pasada. Yo ahora lo que quiero es que vayamos a directamente con las celdas, que es lo que siempre debes de hacer, ¿sí? Entonces vamos a utilizar. Cuando quiero realizar varias operaciones dentro de una misma celda, hay que recordar utilizar paréntesis. Aunque no hagas funciones, puedes utilizar paréntesis. Cuando realizas estas cosas, también en tu calculadora, cuando quieres acá, bueno, quiero realizar que se sume esto para luego multiplicarlo por esto o elevarlo a tal esto, utilizas el paréntesis porque quieres que solamente esto realice esta otra operación, ¿sí? Entonces colocamos el paréntesis y vamos a colocar que quiero la celda D4 se le sume la celda E4 y a esa también se le sume la celda F4. Cierro el paréntesis y todo eso lo voy a dividir entre 3 porque es los datos o la sumatoria de los datos, perdón, no, la sumatoria no. ¿Cuántos datos estoy utilizando? Entonces son 3 datos y vamos a ver que me va a dar el mismo 7.33333333 que tenemos al realizar un promedio original. Ahora sí, vamos a utilizar con otras funciones, vamos a realizar este este mismo este mismo ejercicio. Podemos utilizar en lugar de colocar 4 más 8 más 10, colocar la función de suma. Hay que colocar y abrir el paréntesis para poder colocar suma. Abro nuevamente el paréntesis y solamente coloco los datos que quiero que se sumen. Cierro ese paréntesis y todo eso lo divido entre los 3. Y ahora sí, perdón, me falta cerrar un paréntesis en este caso aquí. ¿Por qué me falta cerrar un paréntesis? Porque aquí abrimos uno, abrimos otro y podemos ver que están de 2 colores diferentes, entonces tengo que cerrar los paréntesis necesarios. Entonces, si no lo yo lo puedo cerrar aquí o lo puedo cerrar acá. Vamos a ver si me permite cerrarlo acá. Me va a dar, sí, me va a dar igual.
o también lo puedo cerrar aquí al ladito. Eso no me perjudica nada, pero sí tengo que tener esos dos paréntesis, ¿sí? Entonces no pasa nada. Si yo abro al principio un paréntesis, tengo que tener, si yo tengo dos paréntesis abiertos o más, tengo que tener de cerrar dos paréntesis también o más. Entonces ya tenemos ese otro que utilizamos, que es utilizar suma, los datos que quiero sumar y luego dividir entre 3. ¿Por qué no utilizo también el de cociente? Que también tal vez lo podría utilizar. Vamos a ver por qué no lo utilizo. Porque si me aparece aquí numerador, yo no puedo utilizar un numerador porque no tengo el numerador, no me permite. Vamos a ver si me permite utilizar en lugar. Vamos a ver, cociente. Dentro de esta fórmula puedo utilizar la de suma. Veamos. Este sería mi numerador. Y ahora el denominador sería 3. Perdón. Sigue fallando esa partecita. Tengo que colocar una coma. Cierro ahora sí el paréntesis. Y sí. Pero el cociente, aquí lo que recuerden es que solamente me deja el entero. Estas eran las dos formas de utilizar. Puedo utilizar cociente, suma también, para utilizar como numerador la suma. Pero solamente me va a dar el número entero. ¿Y qué te conviene más? 7 o 7.33. ¿Verdad que 7.33? ¿Verdad? Entonces, esas son las maneras. También ahora sí vamos a tener en cuenta todo. Hay que recordar que participación y plataforma vale el 50% del 60% de tu plataforma. Es decir, tu plataforma vale en sí el 60% de tu calificación y el examen en por sí solo vale 40%. Pero plataforma cambió a que también tienes que trabajar en clase. Tu trabajo en clase vale el 50% de tu trabajo en plataforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que primero tienes que hacer? Vamos a copiar nuevamente los datos para ver qué te conviene más, si estar como el promedio real o como el promedio que hacemos para tus calificaciones. Vamos a ver. Vamos a estar utilizando paréntesis y esto no hay una función para poder realizarlo. Entonces no podemos utilizar una función como tal, tenemos que estar utilizándolo con operaciones. Entonces vamos a abrir primeramente un paréntesis. ¿Para qué un paréntesis? Porque voy a realizar primeramente un promedio. Yo puedo hacer el promedio como yo lo sé hacer manual o puedo utilizar la función, no pasa nada. Yo en este caso voy a utilizar promedio. Vamos a utilizar un promedio de estos dos nada más porque vamos a sacar el promedio de participación de plataforma. Y a esto, este promedio que saqué, lo voy a multiplicar por el porcentaje de participación en mi calificación. ¿Cuál es el porcentaje de participación en mi calificación? Pues 60%, que en números decimales sería 0.6. Cierro ese paréntesis y le voy a sumar un paréntesis, que sería este 10, por el 40% de mi calificación final, 0.4. Cierro el paréntesis y le voy a restar porque mis faltas restan. Mis faltas restan y voy a multiplicarlo, esa falta, por 0.5 puntos. Entonces, vamos a ver cuánto es el resultado. ¿Cuánto será? Vamos a ver. Le damos Enter y mi calificación es 7.1. Mi calificación es 7.1, pero teniendo en cuenta la falta. Si no tuviera en cuenta la falta, pues le quito 0.5 a este, más bien le sumo el 0.5 y entonces en realidad de tener 7.33 tendría 7.6. Vamos a ver si es cierto. Cambiamos esto el 0.
7.6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces te conviene no faltar, trabajar en clase, porque si trabajas en clase y participas tienes un 10. Y por ejemplo te puede ir mal en plataforma, que tengas un 4, tengas un examen 10 y tienes 8.2. No tienes faltas, trabajas en clase, a lo mejor no te va bien en plataforma, pero te le echas muchas ganas y le echas muchas ganas al examen, tienes un 8.2. Y si, pues obviamente si tuvieses 10 también en tu plataforma, sacas tu 10 también. Puedes tener 10 en participación, 10 en plataforma y te fue con un 6 en el examen, sacas un 8.4 y así nos vamos. Entonces, este, este trabajo o esta pequeña práctica te va a ayudar en tus próximos exámenes para saber cuánto vas a sacar de calificación, ya sea parcial o final. ¿Sí? Entonces, espero que te haya ayudado mucho y nos vemos en la siguiente semana, chicos. Bye.